Hola, soy Irma, soy licenciada en psicología. Actualmente me dedico a la consulta privada y mi consultorio está ubicado en Apodaca. Veo principalmente adolescentes y adultos y pues espero que me conozcan un poquito más en esta plática. Pues bienvenida Irma, yo soy Max, sí, esto es Psicología para ti podcast. Hoy trajimos a excelente terapeuta, amiga, compañera, colega. Yes. Y pues bueno, tengo muchas preguntas que hacer, entre ellas, hace poquito estuviste embarazada, Ujú. sí, algo que pues obviamente nunca voy a poder experimentar, es atender a pacientes o incluso, ¿verdad? Grupos, Ujú. pues estando embarazado, ¿verdad? Yo quisiera que nos platicaras, creo que nadie se ha atrevido a hablar de esto, o si alguien lo ha hecho, no lo he escuchado, no lo he visto. Ujú. ¿Y cómo fue ese proceso, verdad? Desde que te diste cuenta que estabas embarazada, Ok, atender, eh, seguir atendiendo personas o atender nuevas personas, o seguir atendiendo a las personas que ya estabas ok, viendo. ok. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cuál fue Ok. tu perspectiva? ¿Qué pensabas en ese momento? Pues obviamente muchas cosas, ¿no? Porque estaba pasando como un momento también muy particular. Ok. Yo en ese momento, pues me enteré de mi embarazo en agosto del año pasado. Ah, ya un año. Ajá, y bien rápido. Y en ese momento yo me estaba independizando laboralmente. Yo había pasado dos Ok, años en una institución llamada CIPRE, ok, veía pacientes, trabajaba con grupos, talleres, excelente. conferencias, pero pues ya había llegado el momento como de dar el brinco, ¿no? Entonces empecé a trabajar para pues irme a consultar por mi cuenta. Me salgo de CIPRE, empiezo a consultar, todo muy bien y pues prácticamente creo que fue al mes que me enteré del embarazo, ¿no? Entonces fue Wow. como muy rápido. En ese momento fue como emocionante porque yo lo sentía como crecimiento, ¿no? O sea, muchas cosas estaban dando, estaba creciendo en muchos sentidos, Ok. pero o sea, como que las cosas muy rápidamente agarraron un rumbo que pues yo no me Que ibas esperaba. así de repente. Ajá. Y no me ¡Sas! refiero a, ay, me enteré que estaba embarazada, Ajá. sino que el embarazo pues no empezó, digamos que con el pie derecho, ¿no? Ok. Fue mi primer embarazo. Ok. Obviamente tenía como muchas ideas, muchas fantasías, pero creo que no tuve mucho tiempo de explorarlas porque a la semana de que me enteré que yo estaba embarazada, Ok. empecé a tener un manchadito café, ¿no? Me chequé Ok. con el gine y me dijo que tenía un desprendimiento de la placenta. Ok. Entonces había como amenaza de aborto y me empezó a recetar progesterona, creo que es. Ah, Eh, progesterona creo que es para que se fortalezca, sí, ¿no? como para que se adhiera bien. Ok, ok. Eh, y fue de que, bueno, vamos a intentar con eso, ¿no? Para esto mi pareja ya sabía, le dimos la noticia a mis papás y creo que fue en el momento justo porque poquitito después de yo contarle a mi familia, Ok. ese sangradito, bueno, más bien ese manchado ya se volvió sangrado. Yo me acuerdo que estaba en consulta con una paciente, Ok. termina la consulta, O nos sea, no levantamos. dejaste consultar. No, no, Tú mi idea era seguiste. como seguirle y seguirle. Y no, el kine pues no me dio una indicación de detente, ¿no? O sea, tú vas tu vida Ok. normal. Entonces nos levantamos la paciente y Ok, yo ok. y hola, o sea, empiezo a sentir como que algo me escurría, ¿no? Entonces ya voy al Qué baño fuerte. y ya era un manchado, como si fuera la regla. Entonces, pues en chinga. Bueno, no sé si se pueden decir malas palabras, Sí, pero siéntate en confianza. Siéntate en confianza. este, No pasa nada. luego me fui acompañada de mi mamá a la clínica 71 ahí en Metroplex, no sé si Ok, ubicas. sí, sí, sí. No, por Este, acá. ajá, y de ahí me mandaron a la clínica 6 porque pues sí había como un manchado Ok, muy ya ir a la importante. clínica 6 ya es un hospital, ¿verdad? Acá es Ujú. como consulta Sí, familiar, una o unidad algo médica, algo así. ambulatoria, Ujú. algo, Y mi algo más hermana sencillo. trabaja ahí, es trabajadora social, y me dijo, es que nada más te van a dar el pase para irte a las 6, o sea, ya sabíamos que íbamos a terminar allá. Ok, Ajá. y te atendieron en las 6 entonces. Sí, sí se tardaron, la verdad estuve un buen ratito esperando. Y también cuando me pasa el ginecólogo, yo sentía todo el tiempo que estaba manchando. ¿Y tú qué pensabas? No sé, o sea, yo creo que en ese momento estaba como En asustada y modo luego, automático. ajá, como que pues que pase lo que tenga que pasar, pero creo que era más porque no sabía cómo digerir lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y bueno, al lugar en el que me pasaron, había muchas otras mujeres pariendo, esperando a que les hicieran la Bueno, cesárea. se vuelve
Y perdón la expresión, pero es como una carnicería, ¿no? Ahí, o sea, unos entran, otros salen. No No, sé si te no. tocó ver sangre, todo eso. Deja tú, a mí me tocó sangrar enfrente de todo el mundo porque donde el O sea, médico me pide, aparte como ese pudor, no, sí, sí fue como un momento muy vulnerable, ¿no? Porque él me pide que pase a una como, pues ni siquiera era un cuartito, era algo más como improvisado. un cuartito pero tapado con una cortina, ¿no? Ah, ok. Y ahí fue donde ya se me vino un sangrado muy fuerte, ahí sí pensé que pues ya había perdido al bebé. Era como un aborto, dices tú. Sí, un aborto espontáneo, o sea, ya tal cual, o sea, ya no Ok. era una Entonces sí cosa era mucha sangre. bastante, parecía masacre en Texas, o sea, era exagerado. Ok. Y de hecho, cuando el doctor me vio, dijo, es que estás teniendo, me acuerdo bastante que me dijo un aborto marca diablo. Y yo, ay, güey. Entonces se pone a revisarme y se sorprende mucho porque dice, wow, o sea, el bebé, el producto, o sea, no sé cómo quieren llamarlo en este momento, sigue ahí. ¿Tú cómo le quieres llamar? Bebé, pues Bebé. es mi Bebé. bebecito porque gracias a Dios al final todo salió bien. Excelente. Pero en ese momento pues yo creí que ya lo había perdido, resultó que no. Y me dejan internada, pero me dejan internada porque al doctor le daba miedo que yo continuara sangrando y que pues me muriera, ¿no? Y no me diera, o sea, que no tuviera la chance de volver al hospital y pues muriera Entonces, o sea, con lo que me está diciendo, entonces sí era un mar de sangre. de Sí, o sangre. sea, por eso me dejó ahí. Porque de hecho me dijeron, Oye, todo del un aborto, guerrero tu hijo, ¿eh? sí, de hecho es como algo, no, o sea, sí, todos, como que siempre está ese chiste de es que él quería venir al mundo, ¿no? O sea, él sí o sí se quería aferrar porque pasó de todo, Eh, porque luego vinieron más complicaciones. Ese fue el inicio. ok. Eh, y me dejaron internada. Al día siguiente me dan el alta porque me dijeron que pues era un aborto espontáneo, entonces iba a pasar o en la casa o en el hospital, ellos no podían hacer nada, entonces pues mejor que me fuera. Yo todavía sangraba y fue como, ay, pues ¿qué hago, no? Y Ok. nos fuimos con otra ginecóloga. Por Ajá. ejemplo, a mí me llama la atención, o sea, mentalmente tú cómo te sentías, o físicamente, como, o Horrible. O sea, yo sea, estaba como muy asustada, te sentías no asustada, sabía cómo que iba a triste, pasar, sí, muy triste, pero eran como muchos enojada, sentimientos o sea, era encontrados. como, Sí, o sea, yo no es como entendía me, por qué me estaba ok, sintiendo tan mal, o sea, por qué todo estaba como tomando ese rumbo y me entiendo. sentía tan mal físicamente que empecé a tener como sentimientos encontrados. Hola, 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 ¿eh? hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Hola, Hola. ¿Vale? Ya creo que alguien viene, ahí viene más gente. ¿Qué ¿es tu dice? mamá? Día Mundial del Síndrome Down. Ah, es el Día Órale, Mundial. ok. ¿Cómo te Excelente. llamas? ¿Lluvia? ¿Lluvia? Ok. Yo me llamo Irma. De hecho, estamos grabando. ¿Quieres saludar? ¿Mande? Ok. ¿Quieres mandar saludos? Y hola. Cuídate. Adiós, Nos cuídate. vemos. Adiós. Ay. Luego la Adiós. tienes que invitar. Sí. Ay. Ahora sí, no sé, ¿qué estás haciendo? Ah, estábamos hablando de, o sea, ¿cuáles eran tus emociones o sea, sales del hospital? Es que eso se me hace muy interesante porque, pues todos te pueden hablar de los procedimientos, de lo que debes de hacer, de Ujú, lo que no debes de hacer, pero nadie te dice cómo te puedes, no cómo te debes, cómo te puedes sentir en esos momentos. Sí, ujú. por ejemplo, tú dices, tenía miedo, tenía tristeza, Estaba estabas enojada. enojada con la vida, con Dios, contigo, no sé, ¿verdad? Y Ujú, eso se me hace muy difícil de expresar porque hay una ujú. gama de emociones enorme, ¿verdad? Sí, y luego, pues, a veces, ya ves que la gente habla mucho de emociones que positivas, que Yo no negativas. creo que exista esa... Yo tampoco, pero creo que socialmente de repente se habla y si, por Ujú. ejemplo, alguien expresa que se siente mal con el embarazo es muy mal visto, ¿no? Y era de que, pues, es que no deseo sentirme así, pero están pasando muchas cosas. No, y fíjate que hay una parte también física Sí. que afecta a tu mente, Ujú, sí. sí. Y bueno, no voy a hablar de lo
de los cambios físicos que yo he tenido y Ujú. que me han hecho tener otra perspectiva, pero, por ejemplo, tú estabas en un cambio físico drástico, o sea, estabas, no, o sea, Sí, no me cabe en la cabeza. no, y apenas iba empezando, porque te digo, esto fue en las Eso primeras fue en semanas, o el sea, fue en el primer primer trimestre. Ujú. mes, Sí, es más, en el primer mes, sí, y mira, al final, me siguieron dando como progesterona, sí, ¿verdad? ok, Pero el sangrado como que se tardó mucho en detenerse hasta que finalmente paró, pero se juntó con otra cosa. No sé si has escuchado algo que se llama peremesis gravídica. no, ¿Ok? O ok, sea, en ok, palabras simples es cuando una embarazada vomita, pero en exceso. O sea, ok, los tú traías vómitos y las mucho náuseas vómito, demasiado. O sea, era una cosa de que yo no podía retener nada, ni siquiera el agua. Ya tenía el estómago completamente vacío y seguía vomitando. Podía vomitar 12 veces al día. ok, o Y de sea, hecho me deshidraté y tuve que ir a dar al hospital. Me tuvieron que poner como medicamento intravenoso. para empezar te puedes deshidratar de la noche a la mañana sin la necesidad de vomitar. Ahora Ujú. vomitando, gestando, Sí. Y lo complicaba más con el porque, medicamento es muy difícil. exacto, porque yo me tomaba capsulitas, entonces pues Ok, vomitaba y las devolvía, entonces era una cosa como, pues de es que en que, realidad no te estás tomando el medicamento. ajá, y se suponía que era para ayudar al bebé, al que se pegara, ¿no? Entonces era como muy complicado. Y el primer mes, bueno, más bien los primeros 3 meses fueron como muy difíciles, muy inciertos, Caóticos. porque yo me la pasaba vomitando, se la pasaban picándome y las venas ya las tenía como muy desgastadas. Eh, el sangrado, más bien el manchadito, pues no paraba. Y fue pasármela así un mes. Mis papás se dedican al área médica, Ok, entonces, pues gracias a ellos pude atenderme en casa. Pero si no fuera por eso, pues yo podría haber vivido en el hospital ya, esa primera parte del embarazo. Y obviamente me afectó como en el trabajo con los pacientes, claro. porque mi idea era como seguir chambeando hasta el final, no lo más que pudiera. Pero si bien al principio empezó como una cosita de, ay, siento una náusea con un paciente y le pido un momento para retirarme al baño, ya de pronto fue tener que empezar a tener que cancelarles porque pues yo no podía como estar consultando. Y sí fue hablar un poquito con ellos de, mira, estoy pasando como por esta situación. Está como un poquito incierto porque entre que podía y no podía parar de trabajar, o sea, era como que los médicos me lo dejaban un poquito como te vayas sintiendo tú. Entonces hubo lapsos en que sí paré, hubo otros en los que retomé y pues yo creo que, no sé, a lo mejor sería muy aventado decirlo, pero creo que yo tenía como, venía trabajando bien con mis pacientes y eso ayudó a que comprendieran Había la como situación, transferencia, una buena relación y una buena entonces vinculación, podían como soportarlo, ¿no? Y estar ahí y estar ahí. que al Este, final del día ellos también se preocupan por uno, ¿verdad? pues lo notan, ¿no? O sea, se dan cuenta de cómo Claro. estás, ¿no? Eh, Pero una ajá. pregunta, antes de que avancemos en el embarazo, ¿llegaste a sentir la muerte? O sea, porque escucho como que todo salía, como si te fueras vaciando poco a poco, pero en ese vaciar también sentías como, Ujú. ¿va a pasar algo más fuerte como esto? Yo ahorita que me preguntas eso, sí me acuerdo que entre broma y broma, si tú quieres, pero yo sí les decía a mi pareja, a mis papás, es que siento que me muero, o sea, siento que, A yo sé eso, que no me estoy muriendo, pero pero algo se siento está como que yendo, muero, ¿no? O sea, y sé que también la vida de Ulises está como pendiendo de un hilo, o sea, pasó mucho tiempo antes de como ¿ok? dar por seguro que iba a ir desarrollándose bien, más porque les preocupaba un poquito, obviamente me tenían que dar medicamentos para esto de los vómitos, las náuseas, y no podían ser tampoco administrados excesivamente porque podían Afectar. afectarle, pero al mismo tiempo pues no me nutría y eso también le afectaba. Entonces era como una cosa de, como si todo estuviera demasiado enredado y no hubiera manera de Sí, claro. desenredarlo. Y sí, sí llegué a sentir eso y bueno, yo también estaba como en supervisión, o sea, con esta persona que supervisa tus casos clínicos Ah, y ok, ok. ella le daba como mucha entrada a también yo compartirle mi experiencia personal, no solamente como al trabajo con los pacientes. Y ella sí me llegó a comentar que había sido una experiencia como muy pegadita a la muerte, muy pegada a eso de la pulsión de muerte, ¿no? Claro.
y que obviamente eso tenía repercusiones psíquicas, que era normal como me estaba sintiendo yo porque tenía sentimientos encontrados. Y me decía, es normal, o sea, hasta sería raro que no te sintieras así psíquicamente hablando. Sí, porque digo, a Ujú, lo que yo entiendo, ujú, sí, tú estabas dando vida a algo mientras perdías la tuya, o sea, estaba como en ujú, ese, no sé cómo llamarlo, o sea, esa dualidad, sí, esa, mm, no sé, o sea, estabas dando algo a cambio de otra cosa, que aún ujú, así no estabas segura de que se fuera a dar. O sea, pareciera sí, todo, como tú bien dices, ¿no? ujú, Como enredado. A ver, ¿dónde va esa raíz, no? ¿Por dónde sale ese ujú. listón? ¿Cómo es que va a suceder? Oh, Y eso no. se me hace muy interesante poder platicarlo porque creo que todos en algún momento tenemos una situación donde estamos creando algo Ujú, y perdiendo algo ujú. y al final del día dices, bueno, pues qué estaba perdiendo o qué estaba haciendo, ¿no? Y ahorita que dices eso, pues me quedé pensando, ¿no? De que Ajá, yo te contaba, yo acababa de pasar a consultar por mi cuenta, entonces claro. estaba creando esto nuevo y pues sí, era como, era triste, ¿no? Sentir que quién sabe si lo perdía, si lo iba a poder sostener o... Hasta ahí tú todavía no sabías qué es lo que iba a suceder. No, Digo, ya spoileamos el final, pero, ese momento pero, no, o sea, no o sea, sabía. ahí ya estábamos en el tercer mes, cuarto mes, Todo lo difícil fue en el primer trimestre. trimestre. Ya a Sí, partir esas del son las segundo y el turbulencias. tercero se estabilizó muy bien, ya gracias como al cielo, a Dios. Todo empezó a marchar bastante bien. Ya no hubo como más complicaciones, pero sí quedé como tocadita emocionalmente, ¿no? Antes de eso, ¿tenías alguna creencia? No, o sea, mi familia es ¿Es católica, creyente? ¿no? Pero yo soy más como, puede ¿Más que sí, puede estoica? que no. Agnóstica creo que se dice. ¿Agnóstica? Ajá, soy más como de esa línea. Lo Después de reconozco. eso, No te voy a mentir, sí, le he rezado a Dios y es como, obviamente sientes la claro, necesidad, ¿no? El deseo de algo más grande espiritual. que te dé como fortaleza en esos momentos, porque yo no sé cómo se escucha la experiencia. A veces me pregunto si yo la exagero, o sea, como que a lo mejor la viví de una manera muy fea y a lo mejor no fue tan fea y alguien se da cuenta escuchándolo desde fuera. Pues mira, como yo me he sentido como tú te lo estás diciendo, o sea, yo me siento caótico. Ujú. Y un embarazo en general Sí, es caótico, ¿no? sí, o sea, Pero, en general es caótico, pero, o sea, tú estás hablando de la muerte, de la vida, o sea, eso no se me hace mínimo. Porque, sí, o sea, si echamos en cuenta todos estos cambios, sí por sí, ajá, sí, el ser humano es muy cotidiano, rutinario, como le quieras llamar, tiene sus líneas, ¿no? sí, sí. Tú habías dejado un trabajo, te habías ido a Ujú, emprender el consultorio, pero para mí un emprendimiento se requiere más que corazón, ujú, se requiere mucha energía, mucha tenacidad. ujú. Ahora, súmale el embarazo, sí, súmale llevar tu agenda, súmale los costos que es tener un consultorio, Ajá, la movilidad, ahora las complicaciones del embarazo. O sea, en ujú. realidad para mí eres una super mamá, o sea, Gracias. sí, o sea, supiste manejar ese tráiler que iba en picada, o sea, Y pues, gracias, o sea, mucho tuvo que ver que no lo hice sola, o sea, tenía mucha ah, gente a mi alrededor y claro, sí, dentro de esa gente iba mi psicólogo y mi supervisora, porque pues yo ya estaba en análisis, ¿no? Ya ves que en nuestra línea siempre es como tienes que estar en análisis, yo ya estaba. Eh, pero cuando todo esto empieza a pasar, porque pues no era la razón por la que había ido inicialmente, pero yo ya estaba en este trabajo, sí me pegó, yo me acuerdo que me sentía tan mal que no tenía ganas de nada y pensé en parar con con la clínica. sí, con la clínica y con mi terapia, o sea, era de que, pues, ¿para qué voy? Mi mamá fue Ya la estoy que bien. me Ya obvio, estoy bien. mi ¿Para qué mamá fue voy? No, nada más como, estoy gastando dinero. ¿qué te digo? Más en esos momentos, ¿no? Donde Sí, como que no fluía el ya dinero. después ves que viene una curva fuerte y dices tú, oh, qué bueno que estás todo arriba Sí. de este Mi tráiler, mamá fue la ¿verdad? que me dijo, no lo sueltes, o sea, sigue yendo, o sea, no lo necesitas. Y yo, bueno, está bien, mamá.
Y fui, y pues sí, sí me ayudó bastante. Y también eso me deja como pensando en la importancia, bueno, no sé si decía importancia, pero cómo te pega el estilo de tu terapeuta o tu supervisor, porque, por ejemplo, cuando yo estaba malita de lo de la hiperemesis, obviamente me puse a buscar cosas en internet de cómo era ese show. Todos buenos pacientes hacen eso. Y me encontré con un foro de una señora en donde también narraba que le había pasado eso, tenía su cajita de comentarios, muchas mujeres que pasaban por lo mismo hablaban de sus experiencias y una me llamó mucho la atención porque decía que estuvo mucho tiempo internada, que había psicólogos que iban y la visitaban y que una cosa que le dijeron pues le pegó mucho, ¿no? Que era que inconscientemente eso le estaba ocurriendo porque ella rechazaba al bebé. Entonces para ella fue como muy fuerte escuchar eso, ¿no? Y yo ya ni siquiera lo pienso como terapeuta, sino como mujer embarazada, de que es que imagínate estar pasando por todo eso y que alguien venga a decirte, es que tú inconscientemente rechazas al bebé, ¿no? Tu cuerpo está tratando de expulsarlo. Y es como, ¿qué? O sea, no sé si pueda ser cierto o no, pero A mí se me hace fuera de lugar. mínimo eso, ¿no? Es A mí se como, me hace fuera de lugar ir salvajeando gente, o sea, creo que ahí hubo una falta de empatía, sí, ujú, o ignorancia incluso. Sí, yo la verdad no creo que fuera, o sea, creo que una persona que se siente mal no ocupas hacerla sentir como hacerla peor, sentir ¿no? peor, no. Ajá. Sí, Y no, no, sí. Y mi psicólogo, pues nada que ver con eso, ¿no? O sea, no era que no me confrontara con ciertas cosas, de oye, no será esto, no estarás pensando esto, pero también tenía como el tacto y sus maneras y reconocer también lo bueno. Entonces, no sé, yo dije, imagínate si a mí me hubieran dicho eso en un momento como tan delicado, hubiera sido otra historia, tal vez. digo, No no sé. sabemos. Algo con lo que también estoy muy de acuerdo es, no sabemos en realidad qué hubiera pasado si hubiera cambiado algo. Ujú, Lo que sí deberíamos de apreciar es lo que, como tú bien haces, ¿no? Oye, el tacto de mi psicólogo me ayudó a tener este resultado que ahorita tengo, ¿no? ujú. No sé si no lo hubiera tenido un resultado, ¿no? Y ¿Quién creo que sabe? no es algo que deberíamos de desgastarnos en pensar. No, pues no, en el hubiera. Sí, yo Ujú. creo que muchas de las cosas que nos hacen sentir diferentes, extraños, no sé si mal incluso, es el sobrepensar las cosas del hubiera. Ay, sí. Sí, y parece algo incluso regional, mexicano, ¿no? El hubiera nunca existió, nunca va a existir, ¿no? A veces, ¿por qué no fantasear, ¿no? Un poquito sobre esas cosas creo que alivia ciertas angustias, pero la realidad es que tuve esto y pasó esto. Y así se fueron como antes las cosas, ¿no? Y después ya fue mejorando toda esta cuestión del embarazo. Sí, sí mejoró mucho. ¿Lo llegaste a Inclusive disfrutar? pude, sí, no, a lo mejor justo no como me lo hubiera imaginado en un primer momento, sí era como, ay, chale, ¿no? Pero hubo momentos muy bonitos, ¿no? Y pude seguir con la consulta. Al final sí pude como Ok. retomar con los pacientes. Después de ¿qué estamos hablando? ¿5 meses? ¿6? Yo creo que para el quinto mes, El quinto cuarto, mes ya, quinto mes ya ya era como dijiste que otra vamos, vez, dale otra vénganse vez. todos. Y estuve, y estuve, y estuve, y estuve, y lo sostuve. Sí, se sentían los cambios físicos, obviamente, o sea, Oye, y también pues la duda de cómo abordarlo con los pacientes, ¿no? Porque pues yo nunca había pasado por un embarazo, no me había tocado irlo con los pacientes, y de que pues, obviamente oye, andan empezando a hacer también, la panza. también no sé si, digo, no sé si tú tengas conocidas o psicólogas o maestras incluso que hayan hablado precisamente de su embarazo, bueno, sin dado caso estuvieran embarazadas, hablar de su embarazo Uh -huh. en la terapia, ¿no? Creo que no hay mucho baraje, ¿cómo se llama? De experiencia en ese sentido, ¿no? O al menos Uh que lo -huh. comuniquen, ¿no? A lo mejor yo siento que son muy, o bueno, en lo que yo llegué a observar o a saber o a vivir, Uh -huh. siento que esa parte es muy celosa, ¿no? Como esa parte del embarazo de la terapeuta Ajá. es algo como, no sé, Que no como se hable tanto. que no se hable tanto, no que se haga invisible, porque Uh -huh. No es no es invisible. invisible, pero como que hay cierto tabú, siento yo, como a Uh -huh. poder hablar del embarazo en la terapia, ¿no? Creo que son pocas las maestras o ninguna, Yo nada más recuerdo una maestra ¿ok? que en alguna vez, no que habla tal cual de su embarazo, sino de un paciente que le tocó, ¿no? De que ¿Ok?
ella estaba embarazada y con el tiempo el paciente fue notando que le crecía la panza. Y que le inflaba el Pero estómago. fue como que nada más eso, ¿no? A eso me refiero, o sea, Ajá, pero por ejemplo, contigo, no llegó un paciente, y es una pregunta que a lo mejor incluso personal, ajá. no llegó un paciente que diga, ay, la pancita. No, pero me acuerdo que, por ejemplo, llegó por ahí a ver el comentario de que ya cuando se apalabró, de que, es que como que te notaba la panza, pero no sabía, no sabía si estabas gordo o estás embarazada o estás subiendo de peso. Ya, bueno, es lo del embarazo, ¿no? Eso llegó a pasar. Obviamente con los pacientes sí se mueven cositas, se empieza a ver como fantasías, empiezan a moverles de sus Sueño, historias, cosas de ese tipo, yo también quiero un bebé, todo eso. Sí, digo, es cosas de ese tipo. algo Ujú. al final del día natural, ¿no? Entonces El, esas cosas también pasaron, pero también fue como, a lo mejor un poquito frustrante, porque pues las primeras pausas que tomé no eran como deseadas, ¿no? O sea, yo las tuve que sí, tomar porque me puse malita. necesidad, Y sabía que eventualmente iba a tener que tomar una pausa por maternidad. claro. Entonces, yo sentí como que esas pausas fueron como estuvieron muy pegaditas entre sí. Entonces, para mí era frustrante como dejar de trabajar, como sentir que tenía que estar pausando a cada rato, que no terminaba como de estabilizarme, de que apenas empezaba a agarrar otra vez ritmo con los pacientes, con la clínica y Exacto. otra vez una pausa. Porque yo quería, pues darle hasta el final, ¿no? Hasta que el ginecólogo me dijo, bueno, ahora sí tienes que parar, ahora sí, hasta Sí o que nazca el bebé sí, y ya. es ya, siéntate, ¿no? Y yo, bueno, estoy bien. No porque estuviera malita, o sea, siempre todo estuvo muy controlado. De hecho, te digo que el resto del embarazo la pasé muy bien, pero emocionalmente como que quedé ahí media, ay, asustada. Y entonces era muy precavida. Por lo mismo tampoco me iba a arriesgar como trabajando excesivamente o algo. Y cuando me dijeron pues paré. Y ya, o sea, no retomé hasta después de varios meses de haber tenido a Ulises, se llama mi bebecito, todo bonito. Eh, y ahí sí ya lo resentí un poquito más, o sea, porque ya no todos los pacientes volvieron, el ritmo es diferente. Y pues también como que antes podía dedicarle de lleno al negocio, por decirlo así, ¿no? Ok. Ahorita ya no, ahorita es como, aunque pueda o tenga oportunidad de agendar por ahí pacientes, pues tengo a mi bebé, no es Tienes que tan fácil checar tu como agenda. antes. Tienes que checar tu agenda al Ya final es del día. diferente, pero pues sí, así ha sido la cosa. Ok, y ahorita ya volviste a la consulta. Sí, sí, Sí. sí, también, a lo que no he vuelto es a la terapia, a mi terapia personal. Ok, En su ¿la momento, dejaste en el transcurso del embarazo? no, me das de ¿La cuenta pausaste? que es que no, prácticamente fue como fin de análisis, ¿no? Ah, Es que ya ves te que diste siempre de es alta como, sola. no, no me salta sola, se llegó el momento. Yo me acuerdo mucho, pues tenía mis sesiones Ok, en línea, ¿no? Con mi terapeuta. Y yo ya venía como pensando, ¿y por qué vengo? O sea, como que ya traía esa dudita en la cabeza. Eh, y en esa sesión me acuerdo que llegué con él, yo ya estaba, ¿cuántos años de análisis? llevaba como, ay, es que Ah, bueno, bueno, está bien. Ok, secreto. ok, muy bien. Pero Está bien, llevaba tiempo con él, ya, ¿no? ya tiempo. Y Yo soy muy preguntón, pero no pasa nada. Por eso somos psicólogos, ¿no? Si sí, no, pues qué. Pero llegué a la sesión y me acuerdo que fue algo así como es que traigo ya desde hace tiempo ya esto me de quiero ir. ¿para qué? O sea, ¿por qué estoy aquí? No, no, no en plan como tirándole, sino que creo que trabajé lo que tenía que trabajar. Y en mi cabeza, mi psicólogo iba a ser como, ay, bueno, estamos llegando al final del análisis, vamos a tener algunas sesiones de Ok. cierre, y fue como, bueno, esta es nuestra última sesión. Y yo, ¿qué? Y fue como, sí, pues ya llegamos Ah, a donde teníamos que llegar. tú querías como esas sesiones de despedirse. A lo mejor algo más como un Ah, cerricito, ¿no? Y fue como, no, pues es que este es el final. Y yo ah, no bueno. sabía que ese iba a ser el final. O sea, pensaba que estaba cerca, pero no sabía que iba a ser ese. Y fue como, ay. Y yo todavía no, Ya soy no, responsable emocionalmente de mí. ¿qué te digo? Y ya estaba en los finales del embarazo. Y me acuerdo mucho, ay, bien bonito eso, que mi psicólogo me dijo como, bueno, aquí nos despedimos. Más adelante ojalá nos volvamos a encontrar. Me dijo nada más, ahí si se puede que me avises cuando nazca tu bebecito para como no, pues sí, o sea, no sé Felicitarte. si sea Sí, el sí, sí. cierre. Y sí, o sea, me acuerdo que ya unos meses después, ¿Cuándo nació? él nació el 2 de mayo.
2 de mayo. Ay, Ujú. Y pegadito nació aquí, justo el día que, o sea, como que en Puente. siempre me Ah, dijeron que esa era la fecha probable, ¿no? Y ok, nadie creía que fuera a llegar a término por todo lo que había pasado, como que creían que iban a ser antes, fueron las 40 semanas. tal cual. En Pum. Sí, serio. estuvo también muy chistoso esa historia, luego te la cuento porque es, Ok. yo quería que fuera como parto natural y desde una semana antes andaba como con contracciones y se daba, no se daba, todos creían que iba a ser cesárea y en el momento menos pensado fue que inicia el Fíjate trabajo. que mi esposa también estaba como. Yo también tengo una bebecita de 1 año, bueno, año y 1 mes. Y también estábamos esperando que fuera parto natural. Como que ese era el deseo de ella, ¿no? De que quiero vivir la experiencia completa. Quiero saber qué se sentía parir en los 60, ¿no? Pero no, mi beba Por venía cesárea. enredada del cuello y así. Ok, Y la doctora dijo, no, hay que abrir. ok, ok. Pero sí, se sintió algo frustrada. Me Me comentaba, me imagino. dice, bueno, pues que yo quería. Bueno, pues no sé, tal vez, no sé si se pueda después o si vayamos a tener más, pero al menos hasta ahorita ese es el pensamiento, ¿no? No, sí. Pero tú querías por la recuperación, porque querías la experiencia completa, o cuál era Mm, tu, o sea, por qué el En ese parto. momento era como yo quería por la recuperación, porque No, sabía que iba a tener que tú querías ir darla a al 100, ¿no? trabajar y ya. No, vos sí sabía que iba a descansar del trabajo, pero yo quería estar como ahí para Ok, Ulises, ¿no? Y cuando tenía 15 años, me operaron de un quiste en mi ovario. ok, Entonces esa operación me acuerdo que me dijeron es que fue como si que parido. hubiéramos realizado una cesárea. Ok, ok. Y me acuerdo clarito de la recuperación y dije, yo no quiero volver a pasar por eso. No, pues Entonces, no. mejor voy a No, son tratar de como sacarle siete la capas de vuelta. carne que cortan Sí, y muy pues no puedes invasivo. recuperarte de la misma manera, ¿no? O sea, en aquel entonces era todo el tiempo para mí, ahorita no era como que Oye, existe esa hay opción. una parte, digo, no sé si tú la viviste o si te acuerdas haberla vivido. Yo he visto, o sea, este es un pensamiento de TikTok, no es ¿Ok? un pensamiento científico ni psicológico ni nada. Pero dicen que cuando uno está pariendo, o bueno, cuando ustedes están pariendo, hay algo que se llama como el beso de la muerte o el sueño de la muerte, algo así. Ay, no lo había escuchado. No, bueno, según esto, es cuando te dan un sueño muy fuerte Ujú. mientras estás dando a luz. Y ese precisamente ese momento es lo que te divide entre la vida y la muerte. Ah, caray. No sé si tú lo llegaste a vivir o si estabas muy anestesiada o si No. sentiste como que la luz, el negro. O sea, hubo un momento en el que sí me asusté mucho y dije, a ver Ok, si no me muero. Pero no fue así como una cosa de sentir esto físicamente. Lo que pasa es que yo entré como en trabajo de parto ok, y eso fue como a las 11:12 de la noche, ¿no? ok. Entonces nos Ah, fue trasladamos, ya la noche. sí, sí, tú. Y llegamos al hospital y me la pasé pues toda la madrugada como en trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que Oye, ni qué sentí, o difícil, sea, no, ¿no? yo no sentía el tiempo pasar. O sea, yo para mí fue como, para cuando me di cuenta ya eran las 6, 7 de la mañana y pues Ulises ya había nacido. Pero todo ese tiempo yo no lo sentí, yo solo recuerdo los dolores. Y en ese momento no estaba el doctor que me atendía, solo estaba Ok. la enfermera. Como que parecía que él no iba a alcanzar a llegar a tiempo. Entonces, pues yo estaba como, pues sí, ahí sí para que veas que estaba asustada porque sentía como muchos dolores y De no que, sabía qué iba a ¿por dónde va a pasar. Y yo, salir? y ella lo va a recibir, o sea, no porque no confíe en ella, pero en mi cabeza pues iba a ser el De que doctor, ¿no? Nada, estaba ocupo a alguien que pasando diga como, doctor y luego el nombre pues para él me estuvo confiar. atendiendo y ella yo no la conocía. Por fortuna fue una chica muy, muy linda, me acuerdo mucho, yo no sé por qué, pero le pregunté, ¿puedo gritar? Dijo, sí, tú grita todo lo que quieras y me la pasé grite, 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 porque a lo mejor porque me acordaba de estas Sí, experiencias sí, en el IMSS ok. donde yo veía a estas mujeres pariendo, gritando y siempre veía que les decían que se callaran, de que Mm. cállate, cállate, o sea, si no vas a avanzar. Y entonces en mi casa se me cobraba de que es que si yo me pongo a gritar me van a decir que me callen como vi que le hicieron a estas mujeres. Entonces yo creo que por eso le pedí este Oye, qué trauma, permiso. o sea, Porque te digo, la primera vez fue cuando me operaron a ajá, los 15 ajá, y ajá. también, de hecho, me fue en la misma como, no sé, en el mismo, ¿Hospital? es que sí fue el mismo hospital, pero hasta la misma habitación, no sé si llamarle, la ¿En misma serio? sala Sí, la misma sala. donde me Oye, operaron y después donde ocurrió todo esto del sangrado. Y en ambas ocasiones pues veía a todas las mujeres en las camas y estaban en labor de parto y eran muchas, ¿no? Y me acuerdo mucho de escuchar como cuando tenía 15 los gritos de una mujer. Yo no la veía, nada más la escuchaba gritar. eras tú en otra línea del ¿Quién tiempo. sabe? ¿Quién sabe? Ya ves.
Y va, y nada más escucho que no sé si era una enfermera doctora, pero que le decía que se callara, y yo como, Ok. ay Dios. Y me acuerdo mucho que la enfermera que me estaba sacando sangre en ese momento me dijo, relájate, o sea, eso no te va a pasar a ti. Y yo, ok, y no sé si el inconsciente o qué, pero en ese momento yo pues tuve que pedirle permiso a no sé si está mal o no, si es tonto, pero eso me pasó, No, fue mi no. experiencia, ¿verdad? Y comenzaste a gritar. Ya estaba gritando, pero nada más fue como que, oye, Te estoy avisando. Es como cuando uno ya está adulto y dice, mamá, voy a salir. algo así, algo así. Y al final, el doctor llegó, ¿Ok? me revisó y yo pues como que estaba como, digo, no sé si decir confundida o asustada, pero válgame, esos dolores pues obviamente como que nunca, yo sabía que iba a doler, pero nunca los había sentido, nunca, la imaginación no alcanzó como Ok. para lo que estaba sintiendo. Y él me dijo, bueno, vamos a pasarte a sala. Y yo dije, ¿por qué me van a hacer cesárea? Porque yo decía, pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, ¿por qué no nace aquí? Dijo, Ya. no, tiene que nacer arriba. Y entonces me hicieron moverme para arriba. Dijo, no va a ser cesárea, va a ser parto porque pues ya está aquí abajo. Y yo, oh, Dios mío, están pasando muchas cosas. Y ahí sí se puso intenso porque por fin llegó el anestesiólogo, me pusieron la anestesia. Ah, todo esto fue sin Yo anestesia. estaba sin Oh my anestesia. God. O Y me sea, acuerdo que me picó y sí se sintió luego la diferencia, pero el problema fue, según el doctor, que eso provocó que yo ya no pujara bien. Entonces, en el ah, tramito final, pues no que se atorara, sino que como que batalló para salir. porque ya estaba anestesiado, Ahí ya ¿no? O no sea, ya era pujaba, ajá. como, ya no está ese, sí, 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 algo es así dijo el doctor. esa tensión muscular, Sí, ese trabajo, o sea, el ese dolor es lo que trabajo. te hace pujar como debes para que, Sí, que se contraiga el músculo y a la hora que le metes anestesia, digo, a cualquiera, pues pues sí. se ablanda, ¿no? Ajá, y Ya. sí quedó como que no salía y no salía, y me acuerdo que el doctor andaba buscando forceps, y yo estaba como asustada de que ya se atoró, o sea, y yo empecé ahí como a imaginarme lo peor, ¿no? De que qué va a pasar si se atora, le va a pasar algo a él, me va a pasar algo a mí, o sea, ¿qué nos va a pasar? Todo esto consciente tú. Sí, pues sí, y estaba mi novio ahí al lado, y era Ok. como, o sea, ¿qué? Y, y sí, o sea, y luego no conseguían los forceps en el momento, o sea, por alguna razón no estaban ahí. Y entonces de que yo veía al doctor buscarlos y hacer llamadas y eso me estresó más de que, o sea, ¿qué va a ¿Por pasar? qué no está aquí? O sea, En mi se cabeza fue supone que como, no tú sé si es debiste preparar esto, porque ya ¿no? no los usan o algo así me explicaron. El punto es que no había. Sí, es que yo creo que casi todos se van por la vía de la cesárea, ¿no? Así que pues, Sí, para la ellos mayoría. es más sencillo porque nada más abren, Y sacan, cierran y pues ya tú recupérate en tu casa, de hecho ¿no? el doctor a mí me daba a elegir y ya después en consultas posteriores me Oh, confesó de que, yo creía que ibas a querer cesárea. Y yo, no, quise parto. Me dijo, es que no sé, te veía como miedosilla. Y yo, pues saqueando, ¿no? Y al final volvía, o sea, como que el efecto de la anestesia empezó a pasarse y volví a ay, empezar a sentir no. contracciones y fue que yo ya no quiero sentir esto, ¿no? Y entonces pujé con ganas y ya pudo salir bebé. Ok. Pero ese tramito yo sí lo sentí como largo y ahí fue donde yo me asusté de que, pues es que ya se empezó a complicar, qué va a pasar, o sea, Ok, todo va a ok. acabar bien o no. Por fortuna terminó bien, pero fue como un momento cercano de, ¿y si me muero? ¿Y si él se muere? ¿Y si nos morimos? O sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces, digo, no sentí algo así como un sueño muy profundo o algo Ok, muy de ok. golpe, pero sí como que algo ocurrió que me hizo sentir que a lo mejor estaba más cerquita de la muerte de lo Por que yo ejemplo, creía. ahí tú te sentías enojada, feliz, liberada. ¿Cuándo? Por ejemplo, en ese tramo que tú dices, "Ay", entre que se quedaba ahí a mitad, Asustada, estaba muy asustada, asustada, porque con pues sí, miedo, no, todo eso. sí, no, o sea, no, era lo que sentía, Es que yo mucho también miedo. siento yo que cuando estás en algún momento de esos, Ujú. así como de, la torre, o sea, pues ya estoy aquí, o sea, no hay otra opción Sí, más que seguir adelante, o sea, nada sí, más queda hacia adelante, o sea, sí, sí, no hay manera de que no, ya me ya voy a, vamos para atrás, ya ¿no? va, llévenme a mi casa, o sea, Que en mi cabeza cuando estaba o sea, durante las contracciones pensé, todavía se podría hacer cesárea o ya será muy tarde para eso. Pero pues no había manera, el doctor no estaba, ¿no? Entonces hay que, pues hay que pujarle, ¿no? Eh, y ya, o sea, hace unos días platicaba con unas amigas como de esta experiencia y yo ok, les decía que como que en mi cabeza todavía es como, ay, o sea, sí parí, o sea, sí fue un parto natural, o sea, sé qué pasó y lo recuerdo, pero al mismo tiempo es como no recordarlo, como estar a lo mejor un poquito disociado, no sé, sí, eso no, es curioso. o sea, sí Ujú. o sí te tuviste que disociar,
Porque yo creo que las, con, las contracciones son 100 veces más que los cólicos. Sí, o sea, O no. sea, ahora imagínate que un bebecito esté saliendo de ti. No manches. O Sí. sea, tienes que disociarte sí o sí. Y esa fue como mi experiencia, ¿verdad? O sea, no sé si todas las Ahora, ¿quién mujeres es? las vivan de la misma manera, seguramente no. Eh, Oh, yo en- siento que muchas sí. y Sí, como, o sea, fíjate que en mis como. círculos cercanos a mis amistades, pues yo soy de las primeras en tener bebé, entonces tampoco he podido como comparar mucho de que, ay, a ti cómo te fue, ¿no? Es como, y pues Esa es otra, sí. estar un poquito sola en ese sentido, porque obviamente conozco gente más grande, pero así amigas cercanas de la edad, pues no, y es como ¿Qué edad tienes? 28. 28. Yo creo que la edad te jugó a favor, ¿no? También. Sí, todos también siempre me dijeron de que estás en buena edad para tener al bebé, o sea, buena edad. Eh, y de repente, pues sí es como, Y por ajá, ejemplo, ¿tú eres la primera en que tiene un hijo en tu círculo o de las hay cercanas, otras? no, sí, inclusive en la familia, no soy como la Ah, primera. mira, O sea, te digo, tías, grandes, pues sí, o sea, ya han tenido sus hijos, mis claro. primos y todo, pero nadie de mi entorno, así como de las amistades cercanas de la edad, No, pues y cuando nadie. llega un bebé a la familia Ujú. cambia la dinámica impresionantemente. O sea, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer porque antes de tener a mi hija, estuvimos casados, bueno, ahorita llevamos ya vamos para 5 años, estuvimos casados como 4, no, sí, como 4 o 3 años. Y teníamos una dinámica impresionante, ¿verdad? Cero problemas, cero estrés, como que vive la vida, Ujú, todo bien padre. Llegó Valentina y fue, híjole, sí, muy bonito y todo, ujú. pero cambió la dinámica, o sea, tuvimos que volvernos súper proactivos los dos, o sea, no nada más es un tú esto y yo esto, no, no, es un, yo ya tengo que pensar que si yo dejo de hacer algo en la casa, lo va a hacer la otra persona que también anda cansada, o sea, Sí. tengo que pensar también en esa nueva dinámica que tenemos, ¿no? Porque ya una parte, una gran parte de nuestra energía se va en la niña, o sea, Sí, y a sí, veces no eso te sí. queda energía para lavar un traste, y eso es real, o sea, no es depresión, no, no No, tienes no, energía, te punto. cansa mucho. Sí, o sea, algo que yo le decía a un compañero, o sea, yo no sé cómo le hacen las mamás o los papás, Ujú. las familias que tienen 3 niños seguidos, o sea, no manches, o sea, ¿en qué momento Ya, deciden? sí, Bueno, no. si es que deciden, Ujú. em, demonios, o sea, no sé. Sí, sí, Yo con con una uno estoy así batallas. de que a la torre, o sea, Ujú. acabamos de meter a la guardería, es toda una experiencia de un duelo al final del día, como que Oh, pasó de estar en la casa con las abuelitas, ahora ir a la guardería, estar con personas que tú no conoces, o sea, que yo no conozco, que no es un familiar, sí. confiar esa vulnerabilidad a una persona que, pues digo, a lo mejor nuestro ojo clínico nos ayuda a leer un poquito a las personas, ¿verdad? Sin Ujú. conocerlas, o las actitudes, pero sabemos que al final del día no estamos 100% seguros de quién está enfrente de nosotros. No, no. ¿Sí? Así que es un duelo y todo ese rollo. Pero algo que siempre le digo a mis amigos o amigas que no tienen hijos o hijas, no sabes qué es el amor hasta que no tienes un hijo. Sí, es O lo sea, que. uno puede hablar del enamoramiento, de la pareja, de los papás, de muchos tipos de amores, ¿no? Que no se comparan unos con otros. Ujú. Pero el amor a un hijo Es muy es diferente. bien distinto. Sí, yo, por ejemplo, no me acuerdo a quién le decía, creo que era una amiga mía, de que, pues sí, es muy desafiante. Y hay momentos en que dices, ay, güey, pero auténticamente es real cuando le digo, es que jamás había sentido tanta ternura y esta ternura como tan específica y este amor como tan, ni siquiera tengo palabras para describirlo. A veces me preguntan, ¿y cómo te sientes con lo de tu maternidad? Y yo es que las palabras no me alcanzan, o sea, es como una experiencia, así como los análisis, ¿no? Muy particulares, igual acá. Solo sé que es un sentimiento que me llena Ay, a y veces te frustra. también, no, no te voy A a decir veces que te no, frustra. también. Pero luego se te pasa esa frustración y sí, o sea, vuelve ese amor, ¿no? Ujú. Es ese amor real. O sea, Sí, no es el amor de todo está bien, no.
es el amor de, ni de sacrificio incluso, es ese amor de, yo no espero nada de ti, simplemente estoy dando Ujú. todo de mí. Y Ya, ya. y ya, no, Ujú. o sea, si tú me quieres sonreír, si tú quieres estar conmigo, si no, no importa, yo te estoy dando todo. Y yo creo que esa es una parte que muy difícil Ujú. puedan incluso reconocer papás o mamás que no tienen como esa conciencia, ¿no? Como que están en un piloto automático y respetable también, digo, cada quien vive su paternidad, maternidad como gusten o quieran y puedan. Ujú. Y a veces hay días en que el piloto automático te ayuda a sobrevivir, o sea, Eso también también ayuda de a repente. veces dices, sí, no, no Ujú. puedo estar haciendo consciente todo, o sea, Ujú. es imposible. Pero creo que lo más sencillo es estar en piloto automático. Sí, Sí, o sea, definitivamente. estar nada más sacando el barco, ¿verdad? Adelante. Y entonces, cuando estamos en ese piloto automático, perdemos lo más bonito que nos está sucediendo. Y es apreciar esos momentos que no, no pueden ni comprar, o sea, ni comparar incluso con Nada. otros momentos. Sí, y pues yo creo que, oye, sí te aventaste una misión impresionante. O sea, Y han pasado algunos meses, no, y ahorita ahorita Ulises tiene ya cuatro cuatro meses. meses, Ajá. ya se le calibró el sueño. Sí, fíjate que ya duerme toda la noche, le encanta despertarse bien temprano, 7 de la mañana, este, 6. a veces 5:30, y es como que "Ay, hay que darle, ¿Se pero duerme pues, temprano? ¿mande? ¿Se duerme temprano? Anda como entre 9 y 10 de la noche. Ah, Y excelente. tiene, o sea, sin querer, queriendo, le armamos como su rutinita de sueño, o sea, como que al Las principio fue rutinas como, son imprescindibles. y le dimos así, entonces desde que le apagamos la luz, le dejamos una lamparita prendida, le ponemos su musiquita, estamos ahí arrullándolo. Fíjate, te puedo dar un tip. Ujú. Digo, actualmente, te estaba comentando antes de comenzar a grabar, estoy en un área de neurodesarrollo precisamente. Yo también tenía cuando sé que mi esposa está embarazada, pues yo me comienzo a empapar todavía un poquito más de todo eso. O sea, sí, yo trabajo en eso, pero Ujú. el trabajar en algo no implica que tú sepas en realidad qué está pasando, Pasando. ¿no? Tú vuelvo a lo mismo, el piloto automático. Si a mí Ujú. díganme 2 más 2 es 4 y yo voy a buscar ese 2 más 2. Pero llegó un doctor neonatólogo, Ujú. neuropediatra, no, neonatólogo, sí, de la Ciudad de México, un hospital infantil, no recuerdo el Ujú. nombre, ignorante yo, la verdad, pero que habla precisamente del sueño. Ok. Sí, que es súper importante cuidar el sueño de los bebés. Ujú. Y que entre ese sueño nosotros teníamos la creencia, bueno, ahorita todavía está muy chiquito, todavía como que todavía puede dormir con la lamparita, pero va a llegar una edad que son como los 8 meses Ok. aproximadamente, donde hay que pegarle todo oscuras, Ok. porque si no comienza a desequilibrarse el sueño. Ah, ¿en serio? Sí, voy a buscar, creo que me pasaron la presentación, te lo voy a pasar. Estuvo bien interesante esa plática porque precisamente yo ya estaba comenzando a tener problemas con el sueño de mi hija. Ok. Y No se quería dormir o se despertaba. tenía despertares. Ya. Sí, pero Ujú. tenía despertares porque ella veía luz. Ok. ¿Qué hicimos? Pagamos todo. Y ahí fue a ser como a los 8 meses. Sí, como a los 8, 9 meses. Ok. Todavía quería la última toma, se levantaba a tomar Ya. pecho y ya. Fue como que eso fue y ya siguió dormido, dormidita y ya como se le cuadró más el sueño. Ujú. Y eso permitió que nosotros también descansáramos al final del día, porque a pesar de que yo no era como que el que se levantaba en la madrugada, Ujú. era mi señora esposa, sí veía ella que andaba de súper mal humor, porque Te obviamente la pega, te pega. distorsiona el sueño, distorsiona el humor. Ujú. No está como el meme, no, maldito, está durmiendo, bien a gusto y bien plácido. Y yo, digo, al final del día trataba de corresponder, o sea, era consciente de que, pues, la verdad, la verdad, estoy durmiendo. Trataba de hacer todo lo demás de la casa, ¿no? Um, pero sí, esto creo que deberíamos de guardar una segundo capítulo para el después del nacimiento. Yo creo que es algo que, híjole, es una experiencia revolucionaria, o sea, porque nunca vas a volver a ser como antes.
después de eso. No, no, No se para puede. nada. Yo por más que quiero imaginármelo, no podría. No Sí. podría. Y el ritmo que por fin me tardé un año en agarrar Nada más. ha sido de mucha actividad y he tenido que suplementarme, o sea, Ujú. tomar vitaminas, todo eso para poder aguantar el ritmo. Sí, porque es No, no. levantarme, por ejemplo, hoy Ujú. yo me levanté a las 6 de la mañana, no me he dormido, debo de tomar una siesta, como a estas horas. Pero digo, vuelvo a lo mismo, los proyectos ocupan energía, ocupan muchas cosas, ocupo ese plus, ¿qué hago? Pues suplementos. Ok. Sí, y no Sí, ¿no? suplementos así de, vamos a ponernos súper fuertotes, no, suplementos como vitaminas, o sea, algo que no me lo como, valga la redundancia en las comidas, Ujú. eh, lo tomo en cápsulas en la mañana y con cafecito y ya me da para la pila de estar con una buena energía, ¿no? No, sí. Pero Por, eso es súper importante también, la sí, porque alimentación. no, cambia todo. O sea, yo, por ejemplo, pues te digo, apenas van como 4 mesecitos y es No, como esos son los todo primeros meses, son yo creo que los más largos, la verdad. revolucionarios. Y por ejemplo, Eso y las del año. bueno, aún no llego ahí, ¿verdad? Pero sí es como que luego lo siente. Por ejemplo, yo me he notado que, no sé, seguramente habéis escuchado esto de que los hijos son como ese motor, ¿no? Y sí, porque había como ciertas cositas que a mí me daban miedo hacer, ciertos proyectos que Ay, me da era como, hueva. todavía no". Bueno, me daba a mí el miedo, pero ahora que está Ulises es como, tengo que hacerlo, va, y me lanzo y Oye, pum. sí me ha pasado, sí me aventó unos saltos de fe impresionantes, o Sí, sea, ¿qué digo yo? Es que lo tengo que hacer porque ahí veo una línea de salvación de algo que estoy buscando. ujú, Por ejemplo, a mí me tocó, yo siempre he estado así como que, qué flojera pedir oportunidades, pedir espacios. Soy muy, o sea, ajá, soy muy ajá, muy cómodo, ¿no? sí, De mi zona de confort. Me gusta estar ahí y soy medio ermitaño, te decía, yo soy más como como lobo lobo solitario. solitario, estar así en mi cueva, estar Ujú. ahí yo haciéndome sonso. El tener a mi hija hecho de que, híjole, aquí no vas a hacer nada, o sea, tienes Sí, que salir a buscar más carnita, ¿va? sí. Y eso me llevó aquí, también me ayudó a ir al sindicato, a pedir oportunidad de, oigan, ¿habrá algún huesillo y para mí alguna oportunidad? Ocupo Algo. seguridad, o sea, Ujú. porque yo qué hago si me corran de mi trabajo. Sí, por ejemplo, a mí también me pasó esto como de, pues yo ya daba talleres en Cipre o en, como, siempre como bajo una institución, ¿no? Pero nunca fue como, ay, hacerlo como yo sola. Y hubo un momento en particular en que la consulta estaba como baja y ya necesitaba dinero porque pues necesitábamos llevarlo como con la pediatra y varias consultas y Oye, es de, son ¿qué hago, no? Y son fue gastos que, de 900, 800 pesos. y si te va bien, ¿no? O sea, Porque hay suponiendo más, que, hay más caros. ajá, y te digo, y suponiendo que todo esté bien, de que no necesites como algo Claro, extra, estamos ¿no? hablando del control, la revisión de rutina. Y si no, Claro, sigan prepárate así, el pulgarcito arriba, y dale. ya. Pero si en dado caso se enferma, todo eso, Ujú. híjole, sí es complicado. Sí, a nosotros nos tocó que Ulises necesitaba como ahí eran como unos exámenes que no estaban como previstos, ¿no? Y fue que, bueno, ¿y cómo le hacemos? Y entonces me aventé a tratar de armar un taller yo sola y dale, ¿no? Y sí, alcancé a darlo y todo, pero era algo que jamás había hecho. O sea, como por mi cuenta sola, sin ninguna institución que me respaldase. Y entonces me aventé y pues se armó. Y cuando miro hacia atrás digo, pues quién sabe por qué realmente me detenía tanto. O sea, no sé, eran cosas que podría haber O hecho sea, antes. ya lo sabía hacer, ya lo había hecho antes, nada más ¿Quién faltaba sabe qué? ponerle mi nombre, ¿no? Y luego llegó este motorcito y fue como, no sé por qué, pero a partir de Talleres, ahí, ¡pum! de ahí al Y ya, ahí estrellato. ando, Pues qué bueno, me da mucho gusto, Irma, ahí volverte a andamos. encontrar y Ya después de cuánto tiempo, quién sabe, unos, ¿qué? 5 o 6 años, Más ¿no? o menos. Para los que ustedes no saben, y con la manera de chismecito, estuvimos en la misma institución, en el DIF San Nicolás. Sus pininos y mis pininos se juntaron. Y pues ahí nos conocimos, estuvimos trabajando en el área clínica del DIF, y yo ahí coordinando ciertas cositas, ella como terapeuta. Em, Siempre bajo la misma línea de psicoanalítica. Ujú. Creo que el hecho de lo psicoanalítico te permite conectar con personas de una manera, no sé, como más auténtica, creo Sí, mínimo yo. diferente, o sea. Sí, como que
creo yo, no sé, no es por echarle los condos ni a los breves sistémicos, como siempre, pero creo que no somos tan superficiales. Ujú. Sí, creo que le buscamos un poquito más de conexión a las cosas. Pero bueno, ya teníamos esa conexión. Estaba algo desconectada después de 6 años, 5 años. Pues sí, fue antes de pandemia, ¿eh? Sí, mucho antes, No, ya son como 7 años, ya entonces, tiene dos ratito. mil dieciocho, ¿no? Sí, 17 creo yo. O sea, ay, un año más, un año menos, pero sí, más o menos Bueno, por ahí. 7 años sin volvernos a ver, pero qué bonito encuentro, la verdad, saber Ya con que hijos. ya con hijos, en ese entonces creíamos que Freud era todo. Nos dimos cuenta que tal Que vez no, sí, pero de una manera muy distinta, o tal vez no, no sé. Digo, yo la verdad, pues bueno, hemos ampliado el conocimiento y sí, creo que cuando uno amplía la visión, puede echar en mano de otras cosas, sí, que te ayudan y te desangustian también. sí, creo que sin, o sea, no sé si decir sin el psicoanálisis, pero toda esta vivencia del embarazo, o sea, que también creo que la manera de vivirla y la mirada también estuvieron muy atravesadas por lo que sabía de psicoanálisis, ¿no? Entonces también, Ayuda pero conocer más cosas ayuda más también. la verdad, El punto no es clavarse. no cerrarse. Exactamente. Pues bueno, no nos despedimos, nos vemos a la próxima. Em, Esto es Psicología para ti en podcast. Vamos a hacer unos clips, a editar un poquito esto. Creo que salió todo muy bien. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Adiós. Bye bye.